Muy buenos días, tardes o noches, de acuerdo a la hora que nos escuchen. En el último capítulo, en el capítulo 43, les anuncié que probablemente sería el último capítulo que escucharan. Di unos agradecimientos. Como ustedes saben, esto se inició con un proyecto que iniciamos con Jesús Garnica y Enrique Mendoza y un servidor. Al poco tiempo, y si usamos la figura de un tren que va en marcha, y el tren vamos a llamarle conocimiento sobre recursos humanos, ellos decidieron por razones muy personales y muy propias el que bajaron del tren. Y me quedé yo solo tripulando el tren hasta que se me acabó y se me secó la cabeza. Y entonces dije, pues a lo mejor era hora de parar la marcha. Hice este capítulo 43, recibí algunas noticias de muchas personas diciéndome qué lástima, ojalá que lo relances pronto, ojalá que descanses y lo vuelvas a hacer, pero yo lo que les quiero decir es de que eh, buenos consejos sí estudié, sí recibí buenos consejos, pero hasta que se acercó conmigo Octavio Aguilar, que es el dueño de la metodología de hazlo sencillo y es el único cuate que conozco a Contable, donde él me dice, oye, yo no solamente me subo, te acompaño y lo manejamos juntos. ¿Y esto qué implica? Que vamos a relanzar el producto, vamos a tratar inclusive de tocar algunos temas nuevos, novedosos, invitados probablemente también mucho más interesantes, y vamos a tratar de hacerlo algunas veces a la limón, algunas veces lo dirigirá Octavio, otras veces lo dirigiré yo, de acuerdo a conveniencias y disponibilidad de tiempo, pero lo más interesante es que pensamos en no abandonarlo, en seguir, y decimos, sin perder la característica que lo más importante siempre ha sido el tema, no la persona ni la personalidad. Invitamos a titanes, pero los damos por hecho que al que invitamos es una gente que sabe y conoce el tema. Entonces no hay necesidad de ahondar mucho más en él, pero sí hay mucha necesidad de tratar esos temas y a veces esas cosas que es difícil de hablar. Eh, me gusta, y ahorita le vamos a dar la palabra a Octavio, es no pensamos igual, tenemos algunas divergencias de pensamientos, de opiniones y todo, pero yo creo que eso es lo que nos hace más rico. Tenemos algunas diferencias, pero somos terriblemente respetuosos de lo que piensa uno y de lo que piensa el otro. Y lo más importante es decir, ok, no pienso lo que piensas tú, pero tengo la libertad de podértelo decir y de poderte expresar mi verdad, o lo que yo creo que es mi verdad. Y creo que eso nos va a dar una gran vamos a poder abordar temas desde diferentes puntos de vista y creo que eso nos va a poder funcionar mucho mejor. Octavio, si eres tan amable, te dejo la voz. Muchísimas gracias, Alfredo. Pues mira, yo la verdad es que cuando escuché ese podcast iba en la carretera de México a Querétaro a dar una conferencia, un taller, y la verdad es que me dio mucha tristeza y dije, no, no, esto no se puede acabar. Alfredo, Jesús y Enrique iniciaron un proyecto que es bien interesante. Me gusta mucho tu analogía con el tren. Y bueno, yo lo que vengo solo es a ponerle más carbón a la máquina, a la locomotora, para que vayamos más firmes, más sólidos. En un momento dado vamos a tener que cambiar la locomotora que tiene carbón por locomotora de combustóleo, luego le pondremos de energías renovables o de hidrógeno, de cosas más interesantes y más modernas. Pero bueno, me emocionó mucho la idea de poder conversar y hacer este trabajo juntos, de que, como tú bien dices ahora, algunas veces lo seguirás conduciendo tú, otras veces lo haré yo y otras veces lo haremos juntos. Espero que la mayor parte de esa sea así, porque se va a ver muy enriquecido cada capítulo, cada episodio de este podcast con distintas posiciones, distintos puntos de vista ante el mismo tema frente al titán o la titana que nos acompañe para conversar. Entonces, te agradezco mucho el que hayas aceptado esta propuesta de mi parte para colaborar contigo, colaborar con la comunidad de recursos humanos. Cuando conversamos tú y yo, me decías, lo más importante es que sigamos colaborando con la comunidad de recursos humanos
aportándoles nuevas ideas, aportando nuevas impresiones, nuevas visiones de lo que está pasando en el mundo de los recursos humanos. Sí, de vez en cuando retomar lo que ha pasado, pero sobre todo ver el presente y ver el futuro. Fíjate que de uno de los comentarios que recibí es de una ingeniero, Daniela López Acosta, que trabaja en Baja California en una ONG que se dedica a cuidado de animales, entre otras cosas. Y me decía, oye, no puede ser que lo termines. Dice, ¿por qué? Porque están a punto de nombrarme directora de recursos humanos y yo no sé nada. Todo lo he aprendido de Sí. lo que he escuchado con ustedes. Entonces, y yo lo que quiero saber es qué va a pasar en este futuro. Entonces, finalmente, yo creo que sí nos está sirviendo como una especie de repositorio de conocimientos, donde si hay algún tema que en este momento no está muy al día, oye, puedes recurrir a él y decir, mira, en este momento, en esta fecha, esto fue lo que pensamos. Y yo creo que me gustaría hacerte una pregunta, es, ¿qué otras aproximaciones crees tú que se le puede dar a este asunto? Por ejemplo, yo me imagino que gracias a tus conocimientos, y tú estás metido mucho en arte y todo esto, pues a mí me interesa decir, oye, Octavio, ¿por qué no empezamos a tratar también el tema de, vamos a ver, no también al pintor para como el gran artista, sino, oye, cómo se tratan y cómo viven como trabajadores? Vamos a ¿Mm? acercarnos a este mundo, vamos a acercarnos a mundos que tal vez son poco conocidos para nosotros y creo que eso nos podría dar unos amplios conocimientos de mundos que todavía son poco explorados. ¿Qué No, opinas? me encanta la idea. Uy, si supieras cuántas conversaciones he tenido con artistas, hombres y mujeres, mexicanos y extranjeros, tanto en México como fuera de México, de lo duro que es ser artista en el mundo en general. Sí, sí, escuchamos de los grandes artistas, algunos artistas emergentes que ganan muchísimo dinero, pero pues como en muchísimas profesiones, yo diría como la arquitectura, por ejemplo, que pues muy pocos destacan. Hay millones de arquitectos en el mundo, pero muy pocos destacan, Alfredo. Ganan, son los que ganan los millones de dólares, ¿no? Igual en el arte, y me encanta poder acercar a uno o varios artistas a este podcast para que nos platiquen cómo es su vida, cómo es un día, una semana, una quincena, un mes en la vida de un trabajador del arte, ¿no? Y te ofrezco poder hablar rápidamente con varios de ellas y de ellos para ver quién es el primero o la primera que se anima a compartir con nosotros este conocimiento, ver todo lo que se hace atrás, cómo muchas de las obras que vemos firmadas por un artista, intervinieron muchos artistas, muchas manos, porque en el mundo de hoy muchas de las obras que vemos de los grandes artistas son obras por colaboración, son talleres. Un artista como Ai Weiwei, desde mi punto de vista, uno de los mejores artistas contemporáneos en el planeta, tiene un equipo de más de 100 personas trabajando para él. Tuve la oportunidad de estar en una de sus exposiciones en Londres, en Inglaterra, y era muy bonito de parte de él poner esta obra, esta exposición, si es de Ai Weiwei como artista, y gracias a la colaboración estaban todos los nombres de todas las personas que habían colaborado con él para hacer las piezas de arte que se presentaban en ese museo. Porque luego nada más nos quedamos con la imagen de que la o el artista hicieron el trabajo y atrás de todos los artistas hay muchos colaboradores que hacen posible las piezas. Entonces Es hay mucho correcto. trabajo de equipo también. Y también conocer un poquito ¿Perdón? el submundo, el decir, ok, yo soy un artista, hice una pieza, pero oye, no tengo un patrón, pero a final de cuentas, oye, ¿cómo me acerco a una gente que me lo vaya a exponer? ¿Qué significa un galerista? ¿Cuál es el trabajo del galerista? ¿Qué riesgos tiene? ¿Cómo se maneja todo esto? Creo que son asuntos bien interesantes. Lo vamos a hacer. Sí, sí, sí. Como tú dices, es un submundo y bueno, hay muchos submundos en el arte, hay mucho control, hay un par de libros muy famosos de este tema.
Hay uno de ellos que es muy, muy duro, que dice que el arte moderno y contemporáneo del mundo solo lo manejan menos de 1,000 personas. Pero hay decenas de millones de personas que dependen del arte. Desde el director general, como tú decías, de una galería o la directora general, como el dueño de una casa de subastas o los socios de esa casa de subastas, hasta pues hasta la persona que se encarga de mover las piezas, ¿no? Lo que significa para las líneas aéreas o los trenes o los camiones donde se transportan la obra, la creación de un intermediario del arte reciente que se llaman los curadores. Una cosa, un personaje que no existía hace 20 años y que ahora en algunos casos se creen, yo no soy muy fan de los curadores, como vas a poder ver, se creen más importantes que los artistas, cuando en realidad su trabajo es, bueno, desde mi punto de vista debería ser mucho más limitado del que se le da, pero en algunas exposiciones en museos muy importantes dicen el nombre de la exposición, ponen el nombre del artista y casi en el mismo plano el del curador. Entonces, entender la figura de los curadores, entender el submundo de la brutal corrupción que hay en el arte. Va a ser bien interesante hablar de todo, cómo esto afecta a las personas que están incorporadas a este tema del arte y de los recursos humanos en el arte. Está interesante porque además tengo un muy buen contacto, Clara, que ella acaba de jubilarse hace no mucho tiempo y ella era la curadora del Museo de Oviedo en España. Mira, Empezó, pues arreglaba las obras de no sé qué tantas cosas y se volvió curadora del museo. antes tenían un cargo que era como museógrafo. Ujú. Pero bueno, luego pasó de museógrafos y algunas exposiciones siguen teniendo museógrafo y curador o curadora. Entonces va a ser muy interesante porque pues sí, es una línea de personas dentro de este proceso. Y yo creo que podríamos hacer lo mismo en temas del deporte, Alfredo. Ándale. En mi tesis profesional, allá por el año 81, 82, yo le dediqué un capítulo completo al sindicalismo del deporte. Me tocó hablar con personas como el Abulón Hernández de los Diablos Rojos del México, que estaba queriendo hacer un sindicato. Me tocó hablar con algunos futbolistas mexicanos como Negrete y Aguirre que estaban buscando hacer el sindicato de futbolistas en México. Muy, muy interesante. Creo que es otro capítulo al que le podemos dedicar también un rato y a lo mejor más de un programa. Sí, 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 por supuesto. Y un poco contrastarlo con el gran negocio y gran organización que tiene la NFL, con sus límites de sueldos y todo eso, donde dices, oye, esto se está manejando de grandes ligas, ¿no? Totalmente, y bueno, y que son, y si lo vemos, y si seguimos hablando de recursos humanos y el deporte, pues eso, salarios erráticos, ¿no? No puedes entender como un jugador de béisbol, como, bueno, que yo creo que hoy es el mejor jugador de béisbol en el planeta, que es Ohtani, el japonés que va a jugar ahora para los Dodgers, va a ganar 900 millones de dólares, ¿no? Me parece, creo que son 5 temporadas, absolutamente una locura en términos de salarios reales o de la compensación total, ¿no? Y cómo se le va a pagar y cómo lo va a distribuir para eficientarlo en términos del pago de impuestos, las nuevas necesidades me parece que un tema súper interesante que podemos tratar, Alfredo, será el tema de qué esperan los trabajadores de las distintas generaciones. Tú sabes bien que hoy habemos 7 generaciones viviendo en el planeta y de las cuales hasta 5 siguen colaborando en distintas organizaciones y empresas. ¿Qué están esperando? ¿Y cómo quieren que se les pague? ¿Qué tipo de prestaciones y beneficios quieren? Porque no es lo mismo lo que está esperando un baby boomer que lo que está esperando pues, un millennial, ¿no? Perfecto. Para ir calentando un poquito el asunto, ¿podrías compartirnos a mí y al público un poquito
cuál va a ser nuestro programa de relanzamiento, un poquito el tema que pretendemos tocar. Todavía no sabemos hasta dónde y cómo, pero ya está bastante claro. Bueno, pues mira, nuestro primer invitado, que no lo voy a anunciar porque no hay que quemar, ¿cómo se llama? La pólvora antes, nos va a hablar de cómo retirarse, cómo planear una buena, hacer un buen proceso de retiro, los errores que él cometió para que aprendamos de ellos y no los cometamos. También, obviamente, vamos a hablar de sus aciertos, de qué se tiene que hacer, cuánto tiempo antes se tiene que planear retirarse. Y bueno, creo que va a ser una conversación muy rica. Fue un titán de los recursos humanos, uno de los directores de recursos humanos en su momento mejor pagados y mejor reconocidos en México, y que hoy, bueno, hace consultoría, es un gran jugador de golf, siempre lo fue. Y bueno, el otro día hablaba con él, ahora que me permití invitarlo, después de que tú y yo tuvimos la charla, le dije, ¿sigues tirando 70 bajos? Me dijo, nunca tiré 70 bajos, ¿no? Pero me dijo, bueno, ya estoy, más bien ahora ya estoy en 90 bajos. Pero bueno, fue un gran jugador que sí tiró 80 bajos, ¿eh? Y que ahora con sus más de 80 años, pues obviamente no tira ya los 80 bajos, pero 90 bajos para alguien que tiene 80 años, que sigue jugando golf, me parece loable, y me parece súper interesante la charla que vamos a tener con él. La siguiente, Alfredo, que ya comentamos tú y yo, va a ser una persona que nos va a acompañar desde Nuevo León, desde Monterrey, para hablar de la felicidad y cómo a través de la risa y la felicidad se combate el burnout, se genera un mejor ambiente de trabajo y se logra ser mucho más productiva la organización. Entonces ya tenemos dos temas que creo que van a ser bien interesantes, y si me permitas hacer ahí el pequeño anuncio, ya me permití invitar a algunos otros de los miembros de la LATAM Speakers Association para que nos compartan algunos temas. Hoy en la mañana hablaba con una persona de Chile que está muy interesada en platicar con nosotros de cosas muy interesantes que están pasando en el mundo de los recursos humanos en Chile, porque creo que nos enriquece a todos. Y bueno, vamos a tener muchos invitados de la LATAM y vamos a tener también invitados del grupo Jurica. Eso, el que hoy debe ser el segundo grupo, si no es el segundo grupo más antiguo de recursos humanos, que sigue reuniéndose desde hace más de 34 años, todos los meses del año, Alfredo. Ok, va a ser interesantísimo. Esperemos que esto nos esté dando ya una temperatura donde la gente vea que este relanzamiento viene muy activo. Y también tenemos preparados también a otros invitados también del mundo del arte, del mundo de las relaciones públicas y todo eso, y creo que nos va a funcionar muy bien. ¿Algún último mensaje final que sea muy hazlo sencillo? Pues nada, ahora sí que reinvitarlos, Alfredo, que todos a bordo, que se vuelvan a subir este tren y se la van a pasar muy bien, estoy seguro, van a llevarse conocimientos interesantes, y yo creo que también es muy importante, Alfredo, invitar a la gente que nos siga ahora en el podcast a que contribuyan, que dejen sus comentarios, que, que nos hagan, no solo nos pongan likes, sino nos pongan comentarios, que nos reten a plantear nuevos temas, que sea de verdad y te reitero, me encanta tu analogía con el tren, que nos permitan sumar vagones para que esto nunca termine. Correcto, pues muchas gracias y nos retiramos diciendo buenos días, tardes o noches, de acuerdo a la hora que nos hayan escuchado, y nos vemos en la próxima semana.